Es momento de nuestra entrevista hoy en Destaques con el tema que hemos elegido presentarte, ética y transparencia en la gestión de crisis. Y para desarrollar el tema de hoy nos acompaña el licenciado Emerson Apaza, él es comunicador social. Bienvenido, Hola, ya nos has Carola. acompañado en otros programas. Así ¿Cómo es. estás, Emerson? Bien, gracias a Dios, Carola. Bueno, para mí es una alegría, siempre un placer estar acá en el programa Destaques para compartir temáticas importantes, ¿no? Como la que vamos a hablar a continuación. Exacto, nosotros Gracias. agradecidos por tenerte aquí en el programa. Licenciado en Comunicación Social, Emerson, Así es. ¿qué te hace elegir esta carrera, esta área de comunicación social, Emerson? Bueno, como cada persona cuando está en un ámbito de estudios, yo recuerdo todavía cuando estaba en primaria, secundaria, uno piensa y dice, ¿qué quiero estudiar, no? Y la verdad, uno va intentando una carrera y otra carrera y al final no sabe en sí mismo qué realizar. Yo prácticamente tengo una personalidad muy, llamemos, múltiple. Ajá, Son muchas cosas las que me agradan. Y vi que en la comunicación podía hacer de todo, podía hablar de todo, ¿no? ajá. Obviamente sin ser especialista en algo, pero podía abarcar muchas cosas para poder comunicar una información veredicta, ¿no? A las personas, a la sociedad. Hoy en día más que nunca creemos que manejar una buena información responsable es muy importante, ¿no? Exacto, Sí. claro que sí, muy bien. Aparte, Emerson, quienes lo conocemos, nuestro compañero allí tiene habilidades, tiene talentos, ¿no es cierto?, en relación a la música, canta, toca. Bueno, pero hoy vamos a hablar, Emerson, acerca de este tema que consideramos importante de abordar, ética y transparencia en la gestión de crisis. Pero yo quiero comenzar definiendo, ayúdanos a definir, ¿qué Muy bien. entendemos por crisis, Emerson? Sí, justamente cuando hablamos de la gestión de crisis, nos estamos refiriendo específicamente a un tema institucional, Mm, empresarial, ¿no? sí, Obviamente, cuando hablamos de crisis, podemos hablar de diversas maneras, diversos ámbitos, pero cuando hablamos específicamente, y el programa de hoy lo que nos vamos a enmarcar, es justamente en este tema institucional empresarial. sí. Entonces, una crisis es una circunstancia o situación que llega de manera imprevista, Ujú, ¿no? Y que afecta a la imagen, a la reputación de la empresa o la institución. sí, Y por eso hoy en día esta temática es muy importante porque ¿quién ya no hace empresa hoy en día? Emprendedores, instituciones, exacto. organizaciones, tanto estatales, gubernamentales, privadas, todo se maneja en relación a una institución, empresa o emprendimiento en este caso. Así es. Entonces todos tenemos ante la sociedad, ante una opinión pública, una imagen, una Ujú, reputación. Y cuando llega una situación de crisis, es justamente eso, afecta totalmente a la imagen, la reputación de la institución, de la empresa, y ahí es la pregunta, ¿qué debo hacer ante una ujú. crisis, no? Y justamente el área de la comunicación, ¿no? Tiene mucho que ver con esto en la comunicación organizacional, institucional, que da las herramientas y los parámetros para poder manejar esta crisis institucional. Y como tú bien decías, uno de esos factores tiene que ver con la ética, ¿no? Al La manejar estas ética. situaciones. Exacto. Y justamente quiero preguntarte cuál es el papel de la ética en una gestión de crisis, en el manejo de esta situación. Mira, Carola, cuando llega una crisis a una institución, a una empresa, y ahí, como indicamos, ya sea privada, gubernamental, ¿no? Este, siempre hay dos partes Ujú, afectadas. Siempre va a haber dos partes afectadas, pero la que más, llamemos así, es afectada es la institución, porque nosotros tenemos personas, otras instituciones que confían en nosotros. Por ejemplo, sí, una empresa privada, ¿no? Que no sé, se dedica a vender un producto y los clientes son afectados por una situación que pasó. Eh, Otras instituciones con las que hacemos contratos, proveedores, hay mucha gente que está alrededor nuestro que está afectado, involucrada, ¿no? involucrado. Ujú. Entonces, la ética busca canalizar que cuando llega una crisis podamos pensar en ambas partes. No solamente como empresa yo pensar en salir bien yo, Claro, en dejando a un salvar lado la la contraparte. reputación, la imagen. Exacto. Es Ujú. como cuando hay un problema entre dos personas, siempre la justicia va a tratar de conciliar para poder llegar a un Ambas acuerdo, partes. ¿no? Ujú. Entonces la ética nos lleva a eso, ¿no? De manera institucional, porque hay muchas instituciones que por salvar
como dicen, cuando el bote se está hundiendo, sálvese quien pueda, Sí, exacto. y gestionan la crisis de una manera unilateral, Mm, como decir, yo me salvo y los demás no me importa, no me interesa. ujú, Pero eso es una mala decisión porque al final la ética nos lleva siempre a poder entender que cuando nosotros somos empáticos institucionalmente, esto va a salir a flote para bien. Y quien va a salir beneficiado también es la misma institución. claro. Entonces la ética canaliza este tema tan importante cuando empezamos a realizar un plan de acción, cuando podemos realizar un plan de gestión de Ujú, crisis, etcétera, ¿no? exacto, pensar en todas las Así partes. es. Ahora, ¿cuál es la importancia de la honestidad, de la integridad en todo este proceso de gestión de crisis, Emerson? Alguien dice que la honestidad y la integridad puede ser lo mismo. No es así, ¿no? Son valores Ujú. que nosotros, y las instituciones tienen, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser honesto. No sé si me permites dar una Sí, claro analogía, que ¿no? sí, por Por favor. ejemplo, una pareja, ¿no? Estaban en un hotel y el varón, ¿no? Hace una llamada y pide una pizza, ¿ya? Llega la pizza calientita en el horario, excelente, y bueno, la persona paga, le da el cambio y obviamente el repartidor de pizza se va. Y cuando el hombre trae la pizza en la mesa con la pareja, quieren empezar a comer, se da cuenta que le dio de más en el cambio. Ujú. Entonces, él, como era honesto, dijo lo siguiente, no, el muchacho trabaja, se esfuerza y está llevando un dinero que no, o sea, no. Y llamó a la empresa, ¿no? Y dijo, saben, yo pedí una pizza y me dieron un cambio de más, quisiera devolver, por favor. Y si pueden mandar al muchacho que vino. No se preocupe, muchas gracias, la empresa. Ujú. Entonces, a los minutos, tocaron la puerta del apartamento ahí en el hotel y no solamente estaba el dueño de la pizza, habían tres medios de comunicación, que resulta que él Llamó la llamó atención por ese ser honesto, acto, ¿no? ¿no? Porque era honesto, como era honesto, dijo, mira, estamos acá con nuestro, llamemos así, cliente del mes. Ujú. Y trajeron medios de comunicación porque usted realmente no ha hecho algo pequeño, ha hecho algo grande. Pero la reacción del señor, del cliente, fue inmediatamente cerrar la puerta. No quiero cámaras, por favor. Yo no quería esto, solo quiero beber el cambio, Ujú. por favor. Y el dueño de la pizzería, conmocionado, dijo, pero ¿por qué? Si esto es algo bueno, te, te ayuda a ti. Pase, por favor. Y le hizo entrar al apartamento, cerró la puerta y le dijo, por favor, no quiero nada. ¿Por qué? Porque la mujer con la que estoy acá no es mi esposa. Oh, bueno. Él era honesto, Ujú. pero no era No íntegro. era exacto. Entonces, en las empresas, cuando hay así una circunstancia, una crisis, uno tiene que ser honesto e íntegro a la vez. Ujú. Porque uno puede ser honesto en tratar de dar, la honestidad tiene que ver con dar la información correcta, con dar todos los datos que repercuten en la situación, pero sin dejar a un lado La la integridad de la integridad. institución. Cada Ujú. institución tiene su misión, su visión, a qué es lo que quiere llegar. Y a veces con una situación de crisis, las instituciones hacen a un lado sus principios, sus Sí. valores que les han llevado a esa situación por solamente opacar un problema, digamos, minúsculo, en vez de Ujú. ser minúsculo, lo amplifican porque solo quieren ser honestos y no íntegros, ¿no? Exacto. O al revés, puede ser que una empresa quiera salvar solo sus principios y valores y por cuidar su integridad no puede ser honesto y no Ujú. puede dar toda la información a los medios o a las instancias pertinentes, ¿no? que involucran en el caso. Es una gran Exacto. diferencia que son dos situaciones importantes que hay que tomar Claro, en claro, y cuenta. gracias por este ejemplo, ¿no es cierto?, que nos muestra realmente la importancia de estos 2 principios, de estos 2 elementos: integridad, honestidad, la la fidelidad que necesitamos, ¿no es cierto? Así Ahora, es. ¿cuáles son, los principios éticos clave, Emerson, que deben guiar la respuesta frente a esta situación de crisis? Mira, cuando existe una situación de crisis, uno no puede dar así acaloradamente o llamemos así. Obviamente, la respuesta inmediata es muy importante, Ujú, pero antes de dar una respuesta, cuando tú decías estas temáticas o principios éticos, tienen mucho que ver con un plan de contingencia, ujú. que es llamado el plan de gestión de crisis, ¿no? En otras palabras, una empresa que no tiene un plan de gestión de crisis está viviendo en un mundo de fantasía, Ujú. porque los problemas siempre están, siempre van a existir y siempre van a llegar. Y nos toman de Y sorpresa nos toman de muchas sorpresa. veces, La ¿no? pregunta no es que yo no tengo problemas. La pregunta es, ¿cuándo va a ¿Cómo? llegar ese Mm, problema?
¿Y qué voy a hacer frente a eso? Y justamente el plan de gestión de crisis comunicacional nos ayuda en eso. Hoy en día, después de la pandemia, las instituciones, bueno, aunque antes también ya se practicaba mucho, Sí, pero ya con la pandemia, toda institución se ha dado cuenta que la comunicación, ¿no? Es un papel importante en la empresa, pues que es el rostro. Entonces, la comunicación no solamente tiene que ver con la imagen, tiene que ver también con este tipo de planes de cuidar la reputación institucional. Entonces, cuando hablamos de un plan de gestión de crisis, ahí tenemos enmarcado varios principios éticos que ahora podemos empezar a desenvolver uno por uno, podemos empezar a hablar, pero no podríamos hacerlo sin tomar en cuenta una planificación. ¿Y qué significa esto? Una planificación tiene que ver con ensayos, mm, con simulacros. Por ejemplo, una institución, puede ser que esta gestión o la gestión 2023 la ha ido bien, no tuvo ni una situación de crisis, excelente, pero eso no significa que el 24 sea lo no va a mismo. haber, claro. Entonces, siempre el plan de gestión de crisis nos va a llevar a tener un comité de crisis que hace este tipo de simulacros. Puede hacerlo bimensualmente, Ujú. trimestralmente. Un ataque puede ser, no sé, una situación ahí con recursos humanos. Ahora, la crisis puede ser interna o O externa, externa, ¿no? exacto. Ahora, también puede ser una crisis también gestionada en el ámbito de las redes sociales, que es otro ámbito, ¿no? Hay varios Ujú. ámbitos: político, financiero, tema del personal. La crisis siempre va a estar ahí. Entonces, creemos que siempre, para que una persona pueda empezar a dar una solución a una situación de crisis, tiene que tener un plan. Si no tenemos un plan de crisis, estamos perdidos, ¿no? Exacto. Entonces, la planificación nos ayuda a anticipar lo que puede llegar a suceder. Y quiero darte una palabra, que esto es muy Sí. importante, ¿no? El monitoreo. ¿Qué es monitorear? Es estar viendo qué es lo que la gente dice de mí, qué es lo que el público, ¿no? Las personas con los que yo tengo anexos hablan de mí. Ese monitoreo es muy importante. Comentarte que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en esta institución que es la Iglesia Adventista del Sí. Séptimo Día, Ujú. ¿no? Tiene su departamento de comunicación que trabaja justamente con esta situación de planificación ante gestiones de crisis. Y tenemos nosotros como departamento una herramienta, ¿no? Que se llama el Comunique 360. Es una herramienta obviamente de paga en la cual nosotros monitoreamos qué es lo que los medios de comunicación, las redes sociales dicen, en este caso, de la iglesia adventista, La imagen que la se imagen, proyecta, ¿no? porque, o Ujú. sea, como la institución es a nivel mundial, tiene presencia en más de 200 países, eh, es muy importante porque nosotros tenemos una imagen a nivel mundial, a nivel sudamericano y en este caso también a nivel de país, ¿no? Del habla Exacto. hispana, también en el área obviamente de portugués, acá en toda Ujú. Sudamérica. Entonces, como institución, amerita tener este tipo de plataformas de monitoreo para saber qué es lo que están hablando y eso nos ayuda a prevenir futuras gestiones de crisis. ¿Por qué? Porque en tal situación está pasando esto, nos anticipamos, Ujú. ¿no? Entonces, son así herramientas que podemos ir mencionando para que las empresas e instituciones puedan tener un monitoreo y poder prevenir lo que puede llegar a ser Sí, más adelante tú una crisis. mencionaste la importancia de anticiparnos, ¿no es cierto? Y vamos a continuar desarrollando este y otros aspectos importantísimos dentro de nuestro tema ética y transparencia en la gestión de crisis con nuestro invitado, el licenciado Emerson Paz. Es momento de hacer una brevísima pausa. Enseguida estaremos ya con Samuel en nuestra mesa conversando más de este tema. La pausa, regresa.